con tendencia, ¿okay?, a afectar a algunas células, ¿okay?, los linfocitos CD4 y otras también, pero esos van a ser su blanco principal. Pero no solo van a producir eso, sino van a producir una alteración a nivel inmunológico. ¿Qué cosa va a producir? Va a producir una disminución del número de células de Langerhans, ¿se acuerdan que estaban en la piel? Los linfocitos CD4, las máculas killer, los macrófagos, los monocitos. Va a afectar todo este grupo de células que son las células que captan, ¿no?, los microbios, los virus, las bacterias, que son las que presentan a prácticamente los linfocitos para toda la reacción humoral que va a haber después. Si yo veo alterado todo eso, entonces explica en parte por qué hay mayor infección, ¿no? Porque a los pacientes con infección VIH y en estadio SIDA va a haber más presentación de infecciones. También hay un cambio en el perfil de citoquinas, de TH1 a TH2. Eso puede explicar que haya o una aparición o una exacerbación de enfermedades no infecciosas, como la dermatitis atópica, por ejemplo. Y por otro lado, va a haber una inversión de relación de las células de los CD4 y CD8. ¿Okay? Va a haber una activación policlonal linfocito B, van a aumentar las gamma-globulinas, los anticuerpos, va a haber fenómenos autoinmunes, ¿ok? Y va a haber que algunas citoquinas también aumenten. Todo eso va a llevar también a que haya mayor frecuencia de tumores. Esto nos podría explicar las manifestaciones en general y las infecciones cutáneas que vamos a ver en el VIH. Entonces, las manifestaciones que vamos a ver con cutáneas por infección VIH lo vamos a dividir en dos grupos: las no infecciosas y las infecciosas. Las no infecciosas pueden ser inflamatorias, asociadas al tratamiento antirretroviral, y las neoplásicas. Primero vamos a ver las no infecciosas. ¿Okay? Dentro de las no infecciosas tenemos el primero. Vamos a ver. Ahí vamos a ver el síndrome retroviral agudo o una infección primaria por VIH. Vamos a ver a la dermatitis seborreica, la psoriasis, la dermatitis atópica, la foliculitis eosinofílica, ¿ok? En las manifestaciones asociadas a la terapia antirretroviral, vamos a ver cuando utilizamos los medicamentos, el síndrome de reconstitución inmunológica, y en las neoplasias más frecuentes, seguramente han escuchado de sarcoma de Kaposi, neoplasias cutáneas, ¿ok? Y vamos a desarrollar. Entonces, en las que son inflamatorias, tenemos el síndrome retroviral agudo. Se observa, no en todos los pacientes, pero cuando hay la infección primaria, cuando el paciente se infecta de este virus, durante los primeros 6 meses aparecen unas manifestaciones que pueden ser de manera brusca entre las primeras semanas, y es la manifestación una de las más tempranas del VIH. Y se asocia, ¿por qué? En ese momento, cuando el virus entra al cuerpo, va a empezar su gran replicación viral, va a empezar a diseminarse por todo el cuerpo y ahí va a presentar las manifestaciones cutáneas. Puede haber un compromiso general, hay fiebre, compromiso general, mialgia, nostalgias, problemas de diarrea, vómitos, ¿ok? Después de esta fiebre va a aparecer un rash cutáneo, ¿ok? Va a aparecer un rash cutáneo morbilliforme. ¿Qué quiere decir morbilliforme? Va a aparecer un eritema. No sé si han tocado la lija alguna vez o han visto escarlatina, eso es morbilliforme. Aparecen pequeñas pápulas. Puede ser de varias formas. Puede ser así, puede ser pápulo escamoso, puede ser vesicular, inclusive afecta la zona del tronco, la cabeza, y luego también puede afectar las palmas y las plantas. Y se puede acompañar de úlceras genitales y orales también. Miren, aquí vemos en este paciente, todos estos pacientes son pacientes de VIH, y vemos que en este paciente, por ejemplo, las lesiones son maculares, eritematosas, generalmente en tronco. En este, las lesiones son maculares y papulares, más difusas, no confluyen tanto como esta.
Y además que presentaba úlceras orales y úlceras en zona genital. Eso se puede ver en las primoinfecciones de VIH. ¿Ok? Otra de las patologías no infecciosas, inflamatorias, es la dermatitis seborreica. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero la dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria que está asociada a las glándulas sebáceas. Generalmente es muy frecuente de ver, son las populares escamas que salen en la cabeza, lo que le llama la gente caspa, por ejemplo, es una manifestación de dermatitis seborreica y puede afectar las zonas centrofaciales. Es frecuente en la persona adulta. Un buen grupo de gente adulta tiene dermatitis seborreica, desde leves hasta moderadamente notorias, que abarca cara, la zona de la media del tórax, anterior, posterior, y se va a zona genital. En pacientes VIH puede llegar hasta el 85%. ¿Okay? Y la dermatitis seborreica, al inicio, fue uno de los primeros indicadores de VIH, cuando era una presentación obviamente atípica. No va a ser una dermatitis seborreica como se ve en la mayoría de personas, es una presentación muy extensa, no responde al tratamiento, ¿ok? Ese tipo de dermatitis seborreica acá, miren, es muy intensa, ¿ves? No es algo sutil en las cejas, en la zona nasogeniana, no, es muy intensa. Las placas se pueden ver tanto en cara, cuero cabelludo y cuerpo. Cuando vemos ese tipo de dermatitis seborreica, hay que pensar, hay que pedir una prueba serológica para ver si no es una infección por VIH. La psoriasis. La psoriasis, la prevalencia es similar, no es que haya más psoriasis en los VIH, lo que pasa es que el VIH, que la psoriasis se vuelva más florida, más extensa, las placas son muy grandes y es más difícil de tratar. En los pacientes con VIH la psoriasis se vuelve más difícil de tratar, ¿ok? Y empeora con la progresión de la enfermedad. Se presentan psoriasis no tan típicas, ¿no? Eritrodermis psoriásica, psoriasis con placas muy costrosas. Esta es una psoriasis tipo rufioide, ¿no? Como si fueran unas ostras, ¿ok? Difíciles de tratar. Entonces no aumenta la prevalencia, se puede decir, lo que aumenta es la presentación y su dificultad con el tratamiento. Otra patología que está asociada a VIH son las dermatitis atópicas y la cirrosis. La dermatitis atópica se presenta en un gran porcentaje de VIH a comparación de una población que no tiene VIH. Se ven más dermatitis atópicas. Y también tienen mucha incidencia de psoriasis, de cirrosis por lo menos. Y la cirrosis, ¿qué cosa es? La resequedad en la piel. Se ve como una descamación fina. Y eso es una causa frecuente de consulta también. Entonces, a nosotros nos llegan pacientes con VIH, con resequedad, pacientes con VIH con prurito, solo el síntoma de prurito. Y eso es explicable por las fisiopatologías que hemos mencionado. Ahora, hay una foliculitis eosinofílica que se presenta en los pacientes. Es una enfermedad cutánea crónica que no se sabe de causa desconocida, pero que se presenta en los pacientes VIH de forma mucho más extensa. ¿Cómo se presenta? Pápulas, pústulas en la cara, en el cuero cabelludo, en el tronco, ¿ok? Y la enfermedad aparece cuando hay menos niveles de conteo de los CD4. Ahora, esas son todas las inflamatorias. Ahora, de las no inflamatorias, de las no infecciosas, perdón, ¿hay alteraciones producidas por el mismo tratamiento de los antirretrovirales? Sí. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, cuando usan inhibidores de la transcriptasa reversa nucleosídicos, los conocidos como los ITRN, lo que va a producir generalmente es la lipodistrofia. La lipodistrofia es como una reorganización de la grasa que se va a presentar que se va a nivel periférico va a disminuir y se va a acentuar a nivel central. Eso es lo que se ve en los pacientes, ¿no? Entonces hay gente famosa que tiene VIH, que usa antirretrovirales y eso se puede ver en su rostro, ¿no? Es una presentación una de las más conocidas. ¿Okay? Produce lipodistrofia en todo caso.
produce hiperpigmentación de las mucosas, ¿okay? De las uñas también, y producen rash, lesiones a nivel de tórax. Ahora, los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleosídicos producen también lesiones tipo rash, ¿okay? Los inhibidores de proteasa también van a producir lipodistrofia. Los inhibidores de entrada y de fusión, ¿okay? Ellos van a producir rash también. Y los inhibidores de integrasa tienen menos efectos secundarios tipo cutáneos, ¿okay? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones cutáneas más frecuentes? Lipodistrofia y fenómenos de rash por el uso, también alteraciones a nivel de la uña. Ahora, del primer grupo no infecciosos, también vamos a presentar este cuadro que es el síndrome de reconstitución inmune. ¿Qué es eso? Se presenta después de que el paciente inicia su tratamiento antirretroviral y lo que va a pasar es como que al mejorar el sistema inmune, el cuerpo puede detectar los virus, las bacterias que los tiene alojados, lo que se ha infectado, y va a reaccionar de gran manera. Es una respuesta un tanto paradojal. Es una respuesta inflamatoria a agentes infecciosos, ¿ok?, que se encuentran presentes al momento de la infección, y se produce un empeoramiento, aparentemente porque hay mayor actividad o una reactivación de la función por el número de los CD4. Otra manifestación no infecciosa viene a ser las neoplasias. De ellas, la más famosa, sarcoma de Kaposi. ¿Qué es el sarcoma de Kaposi? Es un tumor vascular multicéntrico, porque aparece en muchas zonas a la vez, ¿okay? Está asociado al virus del herpes tipo 8. En realidad hay 4 tipos, ¿ya? Hay 4 tipos, pero el que nos interesa acá es uno de ellos que está asociado a la infección VIH, ¿ya? Se transmite sexualmente, por sangre, se presenta al inicio como máculas, pueden ser placas, posteriormente se vuelven nódulos, son un tanto violáceos, ¿ok?, que siguen las líneas de tensión. Esto es frecuente de ver y afecta al paladar blando. Tenemos pacientes que nos derivan justamente de infectología con lesiones, aparecen en cualquier zona, pero además lo hemos visto en los miembros inferiores, en la planta de los pies, en las piernas y en la mucosa, ¿no? El diagnóstico hay que hacer biopsia a ese tipo de paciente, ¿ya? Otra de las manifestaciones no infecciosas vienen a ser también otro tipo de neoplasias, son las cutáneas. Y de estos, los más frecuentes es el carcinoma espinocelular y el vasocelular, también el melanoma. Ahora, ¿por qué el espinocelular? ¿Se acuerdan que habíamos visto que los VPH tenían más de 100 serotipos cuando hicimos las infecciones virales? Más de 100 serotipos, y algunos eran de tipo oncogénico, ¿no?, que tenían gran capacidad de hacer mutar a la célula inclusive hay algunas que están clásicamente relacionadas a cáncer de cuello uterino, lo hemos dicho en su momento. Pues en esos tipos de infecciones, ¿ok?, que están asociadas a lo que son virus de papiloma humano, ahí tienen más riesgo de hacer cáncer epidermoide. Entonces, los principales factores vienen a ser la infección con VPH, obviamente de alto riesgo. Y miren, el cáncer anal ha aumentado su incidencia desde el advenimiento del VIH, y representa, miren, la neoplasia más frecuente, no definitoria de SIDA en los pacientes con infección VIH, sobre todo en bisexuales, por la zona de tipo de relación sexual. ¿Okay? Hay neoplasias que sí están asociadas a definidores de SIDA. ¿Cuáles vienen a ser? Seguro lo han revisado en infecto, como los cánceres de cervix invasivos, ¿no? Por ejemplo, esos son definitorios de VIH. Este no, pero ha aumentado su incidencia. Entonces hemos visto las manifestaciones no infecciosas, hemos visto las inflamatorias, las asociadas al tratamiento, las neoplásicas, y ahora vamos a ver las infecciones asociadas al VIH, que ya lo hemos revisado, por cierto, pero aquí van a tener una presentación más exagerada. Hemos revisado la presentación frecuente en los pacientes que no son positivos al VIH. Entonces, ¿qué manifestaciones tenemos? Infecciones bacterianas, ¿no? Las bacterianas son las más importantes.
generalmente causadas por Staphylococcus aureus. La forma de presentación, ¿se acuerdan qué infecciones producían? Las más frecuentes, la foliculitis, a nivel de los folículos, en zonas de tórax, piernas, alrededor de la barba, cuero cabelludo, el impétigo, la lesión que tenía costras mielicéricas, ¿ya? Y la celulitis. Ahora, otras también se presenta el ectima, los forúnculos, ¿ok? El antrax y los abscesos, ¿ok? Y los abscesos. Generalmente su curso es pues agresivo y estos cuadros pueden llegar a sepsis y bacteriemia, o sea, cuadros sistémicos. Generalmente, ¿dónde lo vamos a encontrar? Como todos, como con las presentaciones típicas, ¿no? En las zonas, en las extremidades inferiores, a nivel del glúteo, en las zonas genitales, ¿no? Otra de las manifestaciones bacterianas son las micobacterias, ¿ok? Las micobacterias, entonces, dentro de ellas, ¿quiénes están? La más conocida es la tuberculosis, ¿no? La micobacteria, la tuberculosis es una de las infecciones oportunísticas más comunes del VIH. Por eso, en el programa está que a todos los pacientes con tuberculosis se les pide VIH y también a los pacientes VIH se les pide las pruebas para ver descartar tuberculosis, ¿no? Entonces, es una de las más oportunistas, más frecuentes. La prevalencia obviamente, de la tuberculosis cutánea va a ir aumentando. ¿Se acuerdan que era más o menos el 2% de las tuberculosis extrapulmonares? Pues si aumenta el número, en números también va a aumentar la cantidad de tuberculosis cutánea. Ahora, ¿son las únicas micobacterias que hay? No, pues hay otras, ¿se acuerdan? Hay una que es la lepra, por ejemplo, que vamos a desarrollar hoy día también, y las otras son las micobacterias atípicas, son las atípicas, ¿ok? Que frecuentemente las personas con inmunidad, no, vamos a decir, sin alteraciones, no van a infectar. Sí se ven un grupo de personas que, por ejemplo, ahora que está de moda todos los tratamientos estéticos y la mesoterapia, por ejemplo, hay pacientes que hacen mesoterapia en lugares no tan adecuados y ellos sí van a hacer algunas infecciones por micobacterias atípicas, ¿ya? Pero es frecuente en los pacientes VIH. Se caracterizan por presentar abscesos, forúnculos, que van a drenar obviamente hacia la piel, ¿ya? También se pueden presentar como placas verrucosas, ulceradas, generalmente en extremidades inferiores. Otra de las infecciones está producida por unas bacterias que son la Bartonella henseliae y la Bartonella quintana. La henseliae, ¿a quién infecta? Esta es la que produce la enfermedad por arañazo de gato, ¿de acuerdo? Bartonella henseliae. Y la quintana está transmitida por los piojos. Es la enfermedad que produce tifus, ¿no? Produce la enfermedad que fue en la Segunda Guerra Mundial, una enfermedad que tuvo una infección grande ahí se conoció, ¿ok? Y se puso el nombre de Quintana por las fiebres que daban a cierta cantidad de días. Entonces está producida por la infección de la Bartonella henseliae y de la Quintana. Se producen generalmente en etapas muy avanzadas, porque tiene que ver con inmunosupresión. ¿Y qué produce? La angiomatosis bacilar, que se caracteriza por ser tumores de un color violáceo, porque son angioproliferativos, ¿okay? Que semejan hemangiomas, granulomas piógenos, sarcomas de Kaposi. Pueden producirse primero pápulas, nódulos, placas, y pueden ser muy diseminadas. Y otra viene a ser la sífilis, que también es producida por una bacteria, la espiroqueta que acabamos de hablar. La sífilis ha aumentado nuevamente con el incremento del VIH y clínicamente se presenta de forma atípica. ¿Cómo? En la infección primaria, la sífilis produce chancro. En este caso, el chancro en los pacientes con VIH es más grande, más doloroso, y a veces son varios. Generalmente es uno, en este caso pueden ser varios. Son agresivos y pueden durar mucho más tiempo del usual. En la secundaria, habíamos hablado, de acuerdo, de la sífilis maligna, donde hay una erupción, donde hay nódulos que presentan una tendencia a hacerse ulcerarse y necrosarse en la zona central. Puede afectar, miren,
puede afectar tanto la cabeza, las zonas de los miembros, y miren la afección siempre característica de las palmas y de las plantas. Ahora vemos las virales. Las virales, ahí vemos los virus del herpes simple, son los primeros, son los que van a causar infecciones, las infecciones oportunistas del VIH, ¿ok? Por activación de la infección subclínica. Recuerden, el virus del papiloma humano muchas veces puede ser no dar manifestaciones clínicas, ¿ok? O puede ser una reactivación latente, por ejemplo, en los herpes virus tipo 1 y 2, como habíamos estudiado en su momento, o también del virus de la varicela zoster. Entonces, el virus del herpes simple es la causa más frecuente de úlcera genital en pacientes con VIH. Se presenta de manera típica, puede ser ulcerativa, múltiple, inclusive se puede ser hipertrófica tumoral y puede hacerse de forma crónica. El herpes zóster, los episodios. El herpes zóster es una infección producida por el virus del herpes zóster que causa la varicela, que después va a quedar guardado a nivel de los ganglios, y cuando la inmunidad baja va a volver a aparecer, pero ya no va a abarcar todo el cuerpo, sino va a ser en un solo dermatoma, ¿ok? Y se denomina herpes zóster, ¿ok? Generalmente en las personas inmunocompetentes aparece una sola vez, al igual que la varicela, y de ahí ya no vuelve a aparecer. Puede dejar dolor neuropático, que se conoce como neuralgia posepética, y el tratamiento está indicado en personas mayores de 65 años justamente porque deja neuralgia. Entonces, en el herpes zóster aparece en los inmunocompetentes, generalmente es un dermatoma. En cambio, en los pacientes con VIH, ¿ok? Puede ser de un compromiso mucho más sistémico, diseminado, compromiso de varios dermatomas, puede presentarse de forma necrótica, recurrente, puede durar meses. Miren, los episodios del herpes zóster, cuando se reactiva en pacientes de VIH, tienen una incidencia 10 veces mayor en comparación con una persona que es seronegativa. O sea, se presenta mucho más y es más agresivo. Ahí ya habíamos dicho de los virus del papiloma humano, ¿okay? Aproximadamente un porcentaje de los pacientes con VIH van a presentar una patología anorrectal, y de estos los más frecuentes son los condilomas perianales. Muchos pacientes de VIH tienen este tipo de infección por VPH. Y acá estos tipos de lesiones no tienen a disminuir con el tratamiento antirretroviral, son de difícil tratamiento. El paciente VIH que tiene virus del papiloma humano, de ellos lo más frecuente es condiloma, no mejora con el tratamiento. Le dan tratamiento antirretroviral, pero no mejora, las lesiones son difíciles de tratar, a pesar de que el CD4 ha mejorado. Otra de las infecciones viene a ser un molusco contagioso, ¿ok? Y su manifestación va a ser mucho más agresiva, ¿no? Nosotros habíamos visto lesiones papulares pequeñas, ¿no? Así no, son grandes, verrucosas, atípicas y muy resistentes al tratamiento. Presentaciones inusuales. Otra infección viral viene a ser esta que está dada por el virus del Epstein-Barr, que produce la leucoplasia villosa oral, que se caracteriza por unas placas blanquecinas en los bordes de la lengua, que son megas arrugadas y forman proyecciones que a eso se le denomina vello, ¿no? Por eso se llama leucoplasia villosa oral. Bilaterales, asintomáticas, están relacionadas al virus del Epstein-Barr. Ahora, no solo las bacterias ni los virus van a afectar, sino también van a afectar pues, los hongos. De ellos, obviamente, la cándida tiene que ser una de las infecciones más frecuentes, porque habíamos visto que nosotros normalmente tenemos cándida en la vía respiratoria, digestiva, en la zona genital también, ¿ya? Es la infección oportunista, mucho más frecuente, llega al 90%, se puede dar en cualquier momento de la enfermedad, ¿okay? Obviamente cuando el CD4 disminuye, aumenta su incidencia, y las presentaciones son orales y por continuidad esofágicas también. Y la candidiasis esofágica es definitoria, por ejemplo, de SIDA. Otra afección fuera de las candidiasis vienen a ser los dermatopitosis. ¿Se acuerdan lo que vimos? Todos los tipos van a producir lesiones extensas,
Afectan la piel, la zona del pelo, la zona de las uñas, con presentaciones atípicas y mala respuesta al tratamiento. También vamos a ver infecciones fúngicas invasoras. Normalmente este tipo de infecciones no es tan frecuente de ver y está asociado al VIH. Vienen a ser aquellas producidas por la criptococosis, histoplasmosis, la esporotricosis y las otras que van a afectar generalmente directamente la piel o van a ser secundariamente a una infección pulmonar, secundariamente afectan la piel. Son frecuentes cuando los CD4 van a disminuir, son lesiones definitorias de SIDA y todas estas infecciones micóticas, fúngicas, invasoras tienen una presentación similar. Su presentación son lesiones papulares tumorales denominadas molusco like o molusco símil. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan del molusco? Era una lesión en pequeñito, una lesión papular, color piel, un tanto eritematosa, que las grandes lesiones tenían una depresión central. ¿Se acuerdan? Este tipo de infecciones producen lesiones, obviamente, vamos a decir, más grandes, pero que parecen molusco like. ¿Okay? Dentro de ellas, ¿cuál es una de las más frecuentes? Las criptococosis. Están producidas por la levadura Cryptococcus neoformans. Puede ser cutáneo o como una infección secundaria a la pulmonar. ¿Okay? ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran en en forma general, en todo lo que es la cabeza, el cuerpo, y la morfología de sus lesiones puede ser tipo molusco contagioso. ¿Okay? ¿Dónde se encuentran estas? En las deposiciones, ¿se acuerdan de quiénes? De las aves, ¿no? De las palomas. La histoplasmosis está causada por el Histoplasma capsulatum, está asociada a contagio en zonas donde hay deposiciones de murciélagos, visitas cuevas, y las lesiones también son similares, máculos eritematosas, papulares, tipo monocular. Y las otras, las producidas por la coccidiolimicosis, las esporotricosis y las aspergilosis también tienen una presentación. Generalmente son secundarias a un foco sistémico que viene a ser pulmonar. Por último, para terminar, no solo los hongos, sino también los parásitos van a afectar a este tipo de pacientes y las escabiosis se van a presentar en su manifestación exagerada que era conocida antes como sarna noruega, que es la forma hiperqueratósica. ¿Okay? Ahí se van a presentar también en los pacientes de VIH y la leishmania también se asocia, ¿no? Las lesiones cutáneas son más diseminadas, pero lo importante acá es que cuando hay infección VIH hay mayor probabilidad de hacer una leishmania visceral. ¿Okay? Y este es un cuadrito muy interesante porque aquí de acuerdo a los niveles de CD4 va a haber una mayor predisposición de presentar ciertas infecciones. Por ejemplo, cuando son menores de los CD4 de 50 hay infecciones por virus herpes, erupción papular ruliginosa parecida a la policulitis eosinofílica, molusco contagiosos gigantes, úlceras perianales por cytomegalovirus, infecciones por aspergillus, ictiosis, que es como la cerosis pero más exagerada, las infecciones por el complejo Mycobacterium avium, que son de las micobacterias, los linfomas y las aftas. Cuando son menos de 250, ahí hemos visto la policulitis eosinofílica, la dermatitis seborreica, los moluscos, la tuberculosis, el herpes simple y las infecciones por las micobacterias, por las hongos, perdón. Y cuando son menores de 500 tenemos la candidiasis, el herpes zóster, las psoriasis severas, las infecciones tumorales, sarcoma y los neoplasias de tipo melanoma. Y los menores de 500 vemos el síndrome retroviral agudo, la leucoplasia biliosa oral, la candidiasis vaginal y la dermatitis seborreica. Entonces, las lesiones cutáneas en VIH se deben a todas las posibles infecciones. Nos pueden decir en qué estadio está también el paciente VIH cuando encontramos ciertas infecciones.
¿ok? Y nos van a servir también para monitorizar el tratamiento. Pero eso lo van a ver seguramente más detallado en infectología. Vamos a descansar 10 minutos y de ahí volvemos, ¿ya? Terminar la primera unidad, lo que nos falta tocar es letra, ¿ya? Entonces, con esto terminamos y hasta aquí sería el primer examen. Bueno, uy. Bueno, otra infección por micobacterias viene a ser la lepra, ¿ya? La lepra es una infección granulomatosa porque produce granulomas crónica que va a afectar principalmente los tejidos superficiales y los nervios periféricos del hombro. ¿Por qué? Porque esta micobacteria, una vez que ingresa al organismo, tiene una gran afinidad por los macrófagos, va a infectar los macrófagos y le va a encantar ir a lugares donde la temperatura es un poco más baja, entre 28 y 30, y eso viene a ser en la piel, en las zonas más distales, como la zona de la nariz, como la zona de las orejas, las manos, las zonas de los dedos, ¿ok? De los pies. En zonas más frías, ahí tiene una gran predilección por las fibras nerviosas y por algunas células dendríticas como las células de Schwann que se encuentran a nivel periférico. Entonces, el agente causal es producido por una Mycobacterium leprae. Este germen no ha podido cultivarse, pero se encuentra en algunos animales como el armadillo, el chimpancé y el ratón. Entonces, eso de estar tocando, comiendo animales exóticos o manipulando, hay que tener en cuenta que algunos animales pueden ser reservorios de algunas bacterias o algunos microorganismos, como es el caso de este. ¿Okay? Afecta a muchas zonas, el 75% hay lepra actualmente y es en algunas zonas de la India, Brasil, en América del Sur, Indonesia, en algunas zonas de Asia. Ahí se va a encontrar el mayor porcentaje de pacientes con lepra, pero en el Perú también tenemos lepra. En las zonas de la selva hay lepra. Entonces es importante conocer la presentación de esta enfermedad porque tiene algunas manifestaciones características. ¿Cómo se transmite? Se transmite probablemente de forma directa de persona a persona. También es posible, hay reportes de transmisiones por leche materna, picaduras, inclusive en personas que se han hecho tatuajes. La puerta de entrada, la más probable es que sea la piel, a través de la mucosa de las vías respiratorias. ¿Y de dónde salen los virus? Muy posiblemente de la mucosa nasal de los pacientes con una lepra muy florida, donde hay muchas micobacterias, como es la lepra lepromatosa, como vamos a ver a continuación. El periodo de incubación es en promedio de 3 a 5 años. Es una bacteria, donde la infección, la proliferación es muy lenta. Por eso puede variar entre meses, inclusive a varios decenios. Exactamente la fisiopatología es un poco desconocida, pero sabemos que tiene gran afinidad por los macrófagos, posteriormente las fibras nerviosas, y ahí en las zonas más estables es donde van a quedar estas bacterias, y de acuerdo a cómo esté nuestra respuesta inmunitaria a esta bacteria, se va a presentar el cuadro clínico. ¿Qué quiere decir? Si la respuesta inmunitaria es mejor, el cuadro clínico es más tenue, tiene menos síntomas. Y cuando el sistema inmune responda de peor manera, ¿okay? Donde no haya una buena respuesta, pues la manifestación van a ser muy florida. ¿Okay? A ver, yo sé que todos estamos cansados, incluyéndome a mí.
Yo sé que tener horas de clase no es muy apropiado, tener tantas horas continuas, porque al final uno ya se va cansando y, ¿no? No es lo ideal, pero es lo que, pues, así está diseñado su currículum de ustedes, ¿no? Tienen que recibir varias horas de clase para tratar de avanzar. En mi época era diferente, nuestras clases eran diarias, teníamos 2 clases, era diferente. Pero cada grupo se tiene que adaptar a las situaciones que les toca, ¿no? A mí me tocó otra situación, a ustedes es otra. Pero tienen que prestar atención, ¿ok? Tienen que prestar atención, no solo por el examen, que seguramente están preocupados, que ya viene el jueves o viernes. No solo por eso, porque después de esta, vamos a decir, de la teoría y de la adaptación, creo que son 2 semanas de práctica, ¿verdad? Nunca más van a volver a ver dermatología, si no son dermatólogos. No hay otra rotación más, creo. Bueno, su currícula exactamente no lo sé, pero yo estudié en San Marcos, solo si llevé la rotación, fueron 3 semanas de dermatología, igual que en las otras áreas pequeñas, me refiero, y nunca más vuelves a ver esa especialidad. Nunca más la van a volver a ver, a menos que ustedes la quieran leer y quieran hacer pues, una rotación externa, que ustedes lo decidan hacer, que tiempo no hay tampoco. Parecen muchos años, en mi año fue 7, creo que ustedes también 7, ¿verdad? Parecen muchos años, pero en realidad la medicina es tan amplia, donde en realidad los años se ven cortos, con todo lo que está dentro de nuestro plan curricular, y debe ser igual a ustedes más o menos similar. Entonces hay que prestar atención, ¿ok? Hay que prestar atención porque es importante no solo saber el diagnóstico, sospechar. Hay patologías que tal vez nunca van a ver, pero al menos es importante entender y memorizar los detalles más importantes, como vemos en cada patología. Y siempre va a haber patologías que así ustedes hagan a otra especialidad que no sea dermatología, sí lo van a llegar a ver. Porque yo les comento que cuando ustedes lleguen al internado, van a hacer guardias hospitalarias. 1 año en el internado se hace guardias. Y después de ese año, cuando ustedes hagan su serum, en cualquier lugar van a ser médicos generales y ahí les van a venir todas las especialidades. Y cuando quieran ser residentes de un área, igual van a seguir haciendo guardias. Y las guardias se recibe la emergencia de todas las patologías. Ahí no es que yo soy dermatóloga, yo solo voy a ver los zósteres, yo solo voy a ver tal cosa, que yo soy cardiólogo, yo solo voy a ver... Tu guardia es en medicina y ahí van a venir todos los pacientes. ¿Ya? Yo sé que hay patologías muy importantes que tienen que manejarse, un infarto agudo, el miocardio, todos creo que sabemos manejarlo, ¿no? Una hipertensión elevada hay que saber manejarlo, pero también hay otras manifestaciones, otras enfermedades que también hay que tener las nociones, hay que saber derivar, inclusive hay que saber dirigir la especialidad, hasta para eso hay que tener conocimiento, ¿no? A veces los médicos de las postas nos mandan a nosotros en vez de mandar a cirugía, y cuando deben mandarnos a nosotros, mandan a cirugía. Hasta para hacer la referencia hay que tener conocimiento, nociones, y para eso son las clases. Después de eso, yo dudo que tengan otras clases de dermatología. Ni siquiera cuando roten en pediatría van a ver mucho de eso, les comento. ¿Ya? Los pediatras también nos hacen interconsulta a nosotros, porque ellos son como médicos internistas para los niños y no ven algunas lesiones dermatológicas. Van a verlo más si es que rotan en el hospital, en su práctica, ahí van a poder visualizar lo que yo les estoy diciendo. Pero es importante entonces que prestemos atención, ¿ok? Si bien es cierto, muchos de los datos están escritos en la diapositiva, ¿ok? Algunos los he hecho muy textuales para que tengan la oportunidad de repente en algún momento revisarlo y entenderlo y recordarse. No solo el diagnóstico, sino el tratamiento, como lo hicimos de repente en escabiosis en la primera parte, ¿no? Que te he dicho, la escabiosis es frecuente, tienen que saber tratarla. Y hay cosas de esta segunda, ya de estas últimas partes de la exposición, que también son importantes que lo conozcan, ¿ok? Así que si quieren, si tienen sueño, pues lávese la cara, tomen agua, despiértese, pues no hay otra forma, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Entonces la lepra
La respuesta va a depender del sistema inmune. Si el sistema inmune es bueno, manifestaciones pocas; si no, manifestaciones muy floridas. Y de acuerdo a eso se clasifica. ¿Okay? La lepra precoz, las lesiones se limitan a la piel. ¿Okay? Se limitan a la piel. Generalmente se ve en los familiares de las personas que tienen lepra. Se les examina y ven lesiones que son máculas, pequeñas máculas, manchas, pueden ser un poco hipo o hiperpigmentados, ¿ok? Pero tienen una característica, que esa zona hay alteración de la sensibilidad, o es anestesia o es parestesia. ¿Por qué? Porque algunos muchos se acuerdan que la bacteria tenía predilección por las fibras nerviosas, entonces van a como que alterarlas, van a destruirlas y van a hacer que haya una alteración de la sensibilidad. Eso no lo van a ver casi en otra patología. No hay, vamos a decir, muy contadas que van a producir ese tipo de alteraciones. Entonces se ven manchas con alteraciones a nivel de sensibilidad en personas de determinadas áreas o grupos, pues lepra también es un diagnóstico posible. ¿Okay? La presentación menos florida es la lepra tuberculosa. Quiere decir que el sistema inmune está respondiendo bien, las lesiones son menos. ¿Cómo se presenta? Igual, manchas hiperpigmentadas, con disminución de la sensibilidad, y tienen los bordes un poco elevados y la zona central un poco atrófica. ¿Ya? Las lesiones han perdido sensibilidad y también algunos ven hay pérdida de glándulas sudoríparas y los folículos pilosos también. ¿Okay? ¿Va a haber afección nerviosa? Sí. Los nervios superficiales se van a afectar, inclusive algunos reportes dicen que se puede palpar algunos nervios, sobre todo el cubital y el peroneo, por ejemplo. Y eso va a producir, está acompañado de un dolor a ese nivel. Esta afección nerviosa va a producir contractura muscular, y esa contractura muscular, cuando se ve en las personas que tienen traumas continuos, puede producir ulceraciones e inclusive pérdida de algunas falanges. Eso es lo que típicamente vemos pues no sé si en las películas de la Edad Media, ¿no? Se ven las personas con lepra que están cubiertas, los dedos de la mano, ¿no? Donde han perdido algunas falanges. Eso es por ese tipo de afección a nivel neurológico. En las manifestaciones vemos las placas, de bordes elevados, ¿no? Aquí también hay una placa que tiene borde elevado que ha afectado la palma de la mano. Se pueden ver así, ¿no? Las placas con bordes elevados, con alteración de la sensibilidad, disminución de las glándulas, o sea, el sudor y los vellos en esa zona van a estar alterados. La contractura muscular y lo que les mencionaba, que esa contractura y esa pérdida de sensibilidad a los traumas repetidos podrían hacer que pierdan inclusive algunos dedos, ¿no? Algunas falanges. La otra presentación es la lepra lepromatosa. Esa es la florida, donde las lesiones son muy extensas, simétricas, puede haber máculas, nódulos que están de bordes más definidos y la parte central se vuelve infiltrada. Hay dos tipos, uno que es nodular y el otro que es difuso. Por ejemplo, este es tipo nodular. ¿Ven? Hay nódulos en la zona de la cara y esto es de forma más difusa. Cuando está muy avanzado producen engrosamientos, miren, y produce la típica facies leonina. Además, los pabellones en los lóbulos de las orejas se vuelven engrosadas y tienen un aspecto de péndulo. También hay otros síntomas, obviamente, hay congestión nasal, sangrado, dificultad respiratoria y puede haber destrucción de tabique también. Hay adenopatías inguinales, axilares y en los hombres va a producir también esterilidad porque hay un daño a nivel testicular. Y la lepra intermedia, limítrofe o dimórfica tiene características de la lepra tuberculoide y de la lepra lepromatosa. ¿Okay? Hay mayor número es más heterogéneo. Tiene síntomas entre la tuberculosa, entre la lepra tipo tuberculosa y la lepromatosa. Tiene unos síntomas intermedios. Son inestables, cuando no se tratan, viran hacia la lepromatosa y cuando se tratan pueden inclusive curar, ¿ok?
¿ok? Y estas son las síntomas. Hay múltiples placas con los bordes elevados. El diagnóstico de lepra, hay un consenso que se ha hecho y se basa en estos tres criterios. Primero, tiene que haber las lesiones dermatológicas que hemos mencionado, con pérdida de sensibilidad, tiene que haber engrosamiento de algunos nervios periféricos y la baciloscopía tiene que ser positiva. Muchas veces apoya la histología. En la lepra lepromatosa, donde es muy florido, va a haber una gran cantidad de los vacíos, va a haber una gran cantidad de micobacterias. Y las muestras se toman de lesiones mucosas o de lesiones cutáneas, se les va a tomar. ¿Okay? Otras pruebas que ayudan también son el PCR. El tratamiento, hay un esquema de tratamiento donde hay tres medicamentos que se usan de forma, vamos a decir, no se usa de forma única y se basan en la rifampicina, la clofazimina y la Dapsone. Seguramente eso lo han desarrollado mejor en el curso de infectología. ¿Okay? Hasta ahí es el primer examen, ¿ya? Ahora vamos a pasar ya a las otras patologías. El otro primero. Esto. Vamos a ver ahora las patologías que ya son de manejo del dermatólogo, ¿ok? Pero es importante que lo conozcan, como es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad por la cual es una enfermedad inflamatoria sistémica. Va a haber una inflamación generalizada, que va a haber manifestaciones cutáneas. La etiología es multifactorial, pero se presenta en sujetos genéticamente predispuestos. Entonces, una inflamación sistémica, la etiología es multifactorial en sujetos que tienen una predisposición genética. Habíamos visto que, ¿se acuerdan de la piel normal? Ahí estaba la dermis, teníamos la capa del estrato basal, todas las otras capas, ¿ok? En armonía. Cuando hay la interacción de ciertos factores genéticos, ambientales y biológicos, va a haber una alteración, va a haber una inflamación que va a generar que el número de células cutáneas aumente, que va a generar que haya la secreción de muchas sustancias inflamatorias y va a aumentar la proliferación de las células. Va a haber un recambio tan acelerado, ¿no? El recambio normalmente en la piel es promedio de 28 días. En la psoriasis el recambio va a ser rápido, va a suceder en 7 días en promedio, y lo que va a generar es pues unas lesiones cutáneas características, como lo vamos a ver ahora. Se van a formar las placas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los puntos claves de la inmunopatogénesis de psoriasis? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Primero, este es un individuo clínicamente, vamos a decir, con una predisposición genética. ¿Okay? Su piel no tiene alteraciones, pero de pronto hay factores activadores. Esos factores activadores pueden ser algunas infecciones, algunos fármacos, ¿ok? Y estos factores activadores van a alterar al queratinocito. Este queratinocito va a empezar a reclutar células dendríticas y, ¿ok? Reclutamiento de células dendríticas y linfocitos TH17. Estas sustancias, a su vez, ¿okay? Van a empezar a liberar interleuquinas, factor de necrosis tumoral y interferón. Estas sustancias, a su vez, van a activar un montón de células, macrófagos, mastocitos, granulocitos, y van a segregar más sustancias y nuevamente van a activar a este queratinocito. Se va a hacer un círculo. Y clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Con un aumento en la capacidad de generarse la epidermis acelerada, aumento de capas, y clínicamente lo vamos a ver. Histológicamente primero lo vamos a ver así. La piel se va a ver alterada. Hay una hiperplasia psoriasiforme. Inclusive este es un patrón. En la última parte de sus sílabos vamos a hablar de los patrones histológicos y es un patrón psoriasiforme. ¿Por qué? Hay una hiperplasia de la epidermis, hay una elongación de las crestas interpapilares, y acá estaban los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan?
Los vasos sanguíneos, en la epidermis no tenía vasos sanguíneos, se nutría a partir de la dermis de una trama más superficial que estaba pegada a la membrana basal. Pues los vasos sanguíneos también empiezan a seguir estas tres, ¿ok? Dilatación de los vasos de la dermis papilar y va a haber un infiltrado de células. Claro, aquí a la liberación de algunas interleuquinas va a producir que algunas células tipo macrófagos, mastocitos se empiecen a activar, ¿ok? Y estas células se ven a la histología, todos los linfocitos se van a ver. Hay un infiltrado perivascular a predominio linfocitario a nivel de la dermis y como consecuencia de ese acelerado proceso en epidermis va a haber paraqueratosis. ¿Qué quiere decir paraqueratosis? Ortoqueratosis, que ¿se acuerdan del estrato córneo que las células estaban muertas? Pues acá algunas células inclusive van a llegar con núcleo, porque normalmente a la capa córnea las células llegaban sin núcleo, muertas pero bien unidas, ¿no? Formando un estrato impermeable. Acá lo que va a pasar es que algunas células aceleran tan rápido, llegan inclusive con núcleo. Eso se va a ver histológicamente y así lo informan los patólogos, ¿no? Hiperplasia sobesiforme, encuentran ciertas paraqueratosis, diagnóstico histológicamente compatible con psoriasis. Ahora, la psoriasis es relativamente frecuente, ¿okay? 2 al 3% de la población, puede afectar a todos los grupos, a hombres y mujeres, y lo que decíamos, es poligenética y multifactorial. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, antes de los 40 años, ¿ok? Está más asociado a una artritis psoriásica y hay vamos a decir que hay una asociación con el antígeno de histocompatibilidad HLA-19. La psoriasis tipo 2 comienza en los mayores de 40, tiene menor prevalencia familiar y menor relación con los antígenos de histocompatibilidad. Esta es la psoriasis que más frecuente vemos nosotros, el tipo 2, que es lo que más frecuentemente nos llega a consulta. ¿Cuáles son esos factores desencadenantes que un sujeto genéticamente predispuesto va a hacer que se active la psoriasis y empiece? Porque eso es lo que nos preguntan, doctor, ¿y por qué me da una psoriasis? Si yo no tenía, cuando tenía 20 años yo no tenía, y de pronto, no sé, dice, no me estresé y de pronto me salió. Y hay gente que está sumamente estresada en la cárcel o tiene problemas y tampoco le sale, ¿no? Dice, ¿y por qué al otro que está y no le sale, pero a mí me ha salido? Porque ya hemos dicho que tiene una base genética. Entonces necesita un factor para activarse. ¿Y cuáles son esos factores que desencadenan la psoriasis? Posiblemente, ¿ok? Todos estos factores han sido relacionados. El trauma físico. Hay un fenómeno que se llama Koebler, que también lo tiene el vitiligo, ¿ok? El fenómeno de Koebler quiere decir, cuando haya trauma, se va a presentar las lesiones, ¿no? Si yo tengo psoriasis y yo de repente, no sé, pues me araña mi gato, puede ser que en esa línea del arañazo puede salir lesiones. Lo mismo sucede con el vitiligo también, ¿no? En las zonas de trauma sale vitiligo, por ejemplo, ¿ok? Fenómeno de Koebler. ¿Hay infecciones bacterianas asociadas? Sí, sobre todo en la presentación de niños. En los niños hay una psoriasis que se llama gutata de gotas y ese grupo está asociado a infecciones de tipo estreptococcus, ¿ok? Esa es una de las pocas psoriasis, vamos a ver más adelante, que sí se pueden retirar completamente. Si este es un fenómeno inflamatorio, vamos a decir, la mayoría de veces podemos decir al paciente que no se va a quedar con infecciones con periodos asintomáticos, va a haber periodos que aumenten y periodos que bajen. Hay infecciones micóticas asociadas también, ¿ok? Sobre todo en la cabeza puede ser asociado, a nivel de los pliegues, cándida y malacesia furfur en el cuero cabelludo. Cándida es vamos a decir, es un saprofito muchas veces en nuestro cuerpo. Y malacesia furfur, ¿se acuerdan dónde estaba? En los folículos pilosos, junto a la desembocadura de las glándulas sebáceas, normalmente teníamos malacesia furfur, ¿no? Entonces puede estar asociado a eso. Infecciones virales. El HIV, habíamos visto, severo se asocia a psoriasis, ¿ok? También el tabaco y el alcohol, y hay algunos medicamentos, tipo corticoides sistémicos, cloroquinas, AINES, litio, Loyeca, ¿ok?
que pueden estar asociados a la presentación. Y el estrés emocional también está asociado probablemente a la presentación de la psoriasis. Ahora, la psoriasis habíamos dicho que era una enfermedad inflamatoria, ¿okay? Una enfermedad inflamatoria sistémica. ¿Qué va a haber? ¿Cuáles son las comorbilidades? Esto no es que la psoriasis lo produzca, ni es que la psoriasis, esto causa psoriasis. Viene, vamos a decir, acompaña a los pacientes con psoriasis estas alteraciones. ¿Cuáles? Trastornos psicológicos, obviamente, por las placas, sobre todo en las más floridas, la obesidad, el síndrome metabólico. Hay un término que se denomina mancha psoriásica. ¿Qué quiere decir? Generalmente se presenta la psoriasis en personas que tienen problemas de obesidad y sobrepeso, y estos tienen inclusive, acá dice, ¿no? El incremento de mortalidad cardiovascular es responsable de disminuir la sobrevida de los pacientes en 3-4 años. Tienen más riesgo cardiovascular, inclusive. Está relacionado, ¿ya? Entonces, los pacientes con psoriasis tienen alteraciones, trastornos psicológicos, está asociado al sobrepeso, al síndrome metabólico, la uveitis, algunas neoplasias, compromisos en diversos sistemas pulmonar, hepático, gastrointestinal y cardiovascular, y lo que le había mencionado, ¿no? Algunos pacientes tienen mayor riesgo de hacer problemas cardiológicos. También los pacientes con obesidad tienen menor respuesta al tratamiento. Por eso una de las sugerencias a los pacientes es que deben bajar de peso, tienen que tener un control con nutrición. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo se va a presentar la psoriasis para que ustedes lo vean? Se caracteriza por placas, eritémato escamosas, bien definidas, bilateral, simétrico, afectan la piel, cuero cabelludo y uñas. Pueden tener prurito, ardor y dolor, generalmente prurito. Ellos dicen, tengo prurito. Me pica un montón, dice, esto me pica demasiado, y ellos mismos se pueden ver la placa, obviamente. Obviamente la psoriasis tiene tipos, ¿no? No hay una sola tipo de psoriasis, hay varios tipos. La más frecuente, la que vamos a ver en consultorio, casi el 90%, como dice acá, de los pacientes con psoriasis, es la de placas o llamada vulgar. ¿Cómo se presenta? La descripción anterior. Placas simétricas, bordes, miren, bien definidas, eritematosas, color salmón, con escamas blanquecinas adheridas en su superficie, que se localizan generalmente en zonas de distensión. ¿Dónde? En la zona de las rodillas, en la zona de los codos, en la zona de la sacra y en el cuero cabelludo. ¿Okay? Por eso en dermatología, cuando vemos a los pacientes, tenemos que examinarlos todos. A veces el paciente dice, yo vengo porque tengo una lesión acá. Tú la miras y dices, dermatitis seborreica, psoriasis. Y a ver, saques el polo. Si no quiere que los examinemos, no podemos hacer el diagnóstico completo. Saques el polo. Bueno, yo usualmente los examinamos. No tenemos en el hospital, hay algunas situaciones que hacen que nuestro consultorio no sea tan adecuado. Entonces, saques el polo, ¿no? Póngase el polo, bájese el pantalón, no la ropa interior, vamos a ver mitad, ¿no? No hacemos que se sabe todo, pero hay que examinarlo completamente. Y hay que saber dónde buscar la psoriasis, ¿no? Yo no voy a buscar psoriasis en sus manos, no voy a buscar psoriasis en su cara, usualmente no afecta. Tengo que buscar, enséñeme los codos, enséñeme las rodillas, en el cuero cabelludo tiene, en la zona sacra tiene. A veces las manifestaciones son pequeñitas, no son muy floridas. Ahí vemos las placas, ¿no? Ahí está en la zona, esta es la rodilla, por si acaso, la zona pretibial, la que está en la rodilla, y esta es la zona del cuero cabelludo. Otra forma, ya les había dicho, es la psoriasis en motos. Esto es más frecuente en los niños, ¿ya? Son pequeñas, son lesiones, son similares a las anteriores, pero pequeñitas, ¿ok? Pápulas, entonces ya no son placas, son pápulas, con eritema y descamación, donde predominantemente la distribución es diferente en tronco y al inicio de las extremidades, ¿ok? Está asociado a infecciones por estreptococos, se suele presentar en niños, y los brotes pueden durar 2-3 meses y luego pueden desaparecer y pueden ya no volver a aparecer.
vamos a decir que es una de las pocas psoriasis que se pueden curar. Y algunas veces sí puede virar hacia una psoriasis la vulgar o en placas. Otra forma de psoriasis es la psoriasis eritrodémica. Eritrodémica porque es la persona, hay un tema que vamos a ver ahorita que es la eritrodemia, pero la eritrodemia es, como su nombre lo dice, toda la persona, toda la superficie corporal de la piel se ve roja. Esta es una psoriasis donde la presentación es totalmente roja. ¿Okay? Hay eritema, sobre todo eritema y descamación, que afecta casi todo el cuerpo, el 90%. Obviamente, por su mismo problema de la eritrodemia, ¿se acuerdan que la piel cumplía funciones importantes? Primero, ¿qué sí? La piel es una barrera para la pérdida de... ¿Se acuerdan que había una pérdida insensible de agua? Sí. Y luego la piel también atrapaba agua del medio ambiente y no tenía, vamos a decir, un equilibrio, pues eso se va a perder acá. También va a haber vasodilatación, el calor se va a perder, ¿no? Al vasodilatarse hay pérdida de la temperatura, los electrolitos se van a alterar, esa piel roja es más sensible al daño y también su función de barrera se va a perder, por lo tanto las bacterias pueden entrar y pueden producir infecciones secundarias. Entonces, las eritrodemias son de cuidado, ¿ok? Son de cuidado y hay una presentación eritrodémica en caso de psoriasis. La otra forma de presentación viene a ser la psoriasis pustulosa. Su nombre lo dice. Tiene pústulas. Tiene pústulas que no son porque son infectivas, como en la pústula, como en la folliculitis, por ejemplo, sino son pústulas estériles. Generalmente pueden ser agudas o agudas crónicas. ¿Qué quiere? Hay varias formas de presentación. Hay psoriasis pustulosa solo de palmas y plantas. Solo salen en las palmas. Hay una psoriasis pustulosa como placas, y hay una psoriasis pustulosa generalizada, todo el cuerpo. ¿Okay? Puede haber presentación generalizada, localizada y de palmas y plantas. Pero la característica son lesiones pustulosas, obviamente de forma recurrente. Este es palmar, este es cuando ya ha habido descamación y este es, vamos a decir, localizada en el cuerpo, no está generalizada. Hay otro tipo de psoriasis, palmoplantar. Normalmente la psoriasis vulgar, que es la que vemos, no afecta a palmas y plantas. No, pero en la psoriasis palmoplantar sí hay afección de plantas. Entonces, puede ser único de palmas y plantas o puede acompañar también a los pacientes con psoriasis vulgar en algunas ocasiones, pero puede ser eso. Esto también es frecuente que veamos en consultorio. Gente que viene con placas hiperqueratóxicas, como puede haber con fisuras a nivel de las palmas, a nivel de las plantas, y siempre palmas y plantas, palmas y plantas. Diagnóstico diferencial tendríamos que hacer con las micosis, con las dermatitis de contrasto, con la decidosis, ¿no? Y hay otro tipo de psoriasis, que es la psoriasis invertida o flexural. Invertida porque afecta zonas que normalmente la psoriasis vulgar en placas no afecta. Habíamos dicho zonas de tensión. Acá afecta zonas de flexura. Los pliegues, debajo de las mamas, debajo del abdomen, en la zona de la zona inguinal, en la zona de las axilas. Y este no presenta tanta descamación, es más brillante, roja. Mira, aquí tenemos una placa eritematosa brillante, roja. Escamas no se ven mucho, ¿ok? Y en zonas de flexura. Probablemente también tenga acá, en la zona inguinal y en la zona de las axilas. Es una psoriasis invertida. Y la psoriasis también va a tener afección a nivel de las articulaciones. Es una artropatía psoriásica que afecta a articulaciones. Algunos van a ver, tanto periféricas como axiales. Y está asociada a la psoriasis en placa. ¿Qué articulaciones va a producir? Las periféricas, a nivel axial, va a producir artritis, entesitis, y también va a afectar, está asociado a lesiones a nivel de la piel y en las uñas. Es una artritis o artropatía psoriásica.
Este tipo de pacientes muchas veces nos llegan referidos de reumatología, ¿no? Son pacientes que van por dolor, por mucha molestia y tienen lesiones renales. ¿Hay otras formas de psoriasis? Sí, son menos frecuentes. Hay psoriasis de pañal. Esta es una psoriasis que prácticamente el niño empieza a tener lesiones a nivel de la zona del pañal, rojas, parecida a la psoriasis invertida, pero después las lesiones se van generalizando. También hay psoriasis ungueal. Esto es importante porque una de las afecciones después de las micosis más frecuentes del nivel ungueal viene a ser la psoriasis. Y eso también es un problema porque los pacientes son tratados con antimicóticos. Dice, ya tengo tomando tanto tiempo, a veces, y no mejora. Dice, pero ¿solo tienes lesiones? No, yo también tengo, es una psoriasis. No va a mejorar con antimicóticos. Porque la alteración a nivel de las uñas no es por los hongos, sino es por la psoriasis. La psoriasis va a alterar todas las alteraciones que hemos visto a nivel de la epidermis, donde hay una proliferación, inflamación, también se va a dar acá. ¿Se acuerdan del lecho ungueal? Eso es parte también del epidermis. Inclusive la uña es un anexo que está formado en la matriz ungueal, ¿no? Si alteramos esta área, la uña va a crecer mal, va a alterarse morfológicamente, ¿ok? ¿Y cuáles son? Va a producir muchas alteraciones, pero lo más frecuente, bueno, de repente en sus computadoras hay un punteado en las uñas, se llama pitting, ¿ok? Eso es característico del paciente con psoriasis. Y también hay una lesión blanquecina, vamos a decirlo, en la placa ungueal, que se llama la mancha de aceite, se llama. También es típico en los pacientes con psoriasis. ¿Sí? ¿Cómo? Pitting. Pitting. Ajá. Piqueteado, pitting. Mancha en aceite. ¿Ok? También hay otras alteraciones, claro, hay un engrosamiento de la placa ungueal, hay una separación de la uña de la zona del lecho ungueal, ¿ya? Pero estas alteraciones son las más características de psoriasis. Entonces, cuando ustedes vean onicodistrofia, que es alteración de la placa ungueal, no solo piensen que es una onicomicosis, también hay psoriasis, y esto es relativamente frecuente. ¿Hay psoriasis solo del cuero cabelludo? También. Solo en el cuero cabelludo, no tiene lesiones. Algunas veces eso lo vemos en pacientes un par de años antes de la psoriasis central. Tienen lesiones, después de un par de años presentas la psoriasis central. ¿Ok? O puede haber lesiones solo en el cuero cabelludo. El diagnóstico de la psoriasis, como han visto, generalmente es clínico. Nosotros no biopsiamos psoriasis. Cuando hay mucha duda diagnóstica, son presentaciones muy atípicas, de repente, ahí sí vamos a hacer biopsia. Pero normalmente el diagnóstico de psoriasis es clínico. Quiere decir que ustedes miran, le preguntan y ahí ustedes le dicen que usted tiene psoriasis. Ahora, si es en las uñas, podrían descartar una onicomicosis pidiendo un KOH, ¿no? Un raspado, un examen directo. Pero en la piel, el diagnóstico es clínico, ¿ok? Ahora, hay un signo de Rocío Sangrante, que es el signo de Auspitz. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Se acuerdan de la imagen histológica donde veíamos una hiperplasia psoriforme, donde las papilas estaban así como si fueran unos deditos? Pues los vasos también tienen esa disposición. Entonces, cuando ellos se rascan, esos vasitos se rompen y van a ver como un punteado, como un sangrado, así como un piqueteado, ¿ok? Es un signo, vamos a decir, muy característico de psoriasis. Y ellos mismos te lo dicen, porque ellos al inicio piensan que son hongos, otro tipo, y los pacientes se frotan. Y ellos dicen, esto cuando yo me froto me sangra. Y ves tú el piquete puntillado, ¿ya? El signo de Auspitz. Es característico de psoriasis. Por ejemplo, eso es algo muy resaltante, ¿no? No requiere estudio histopatológico salvo que tengamos dudas en el mundo. Hay varias formas de ver la extensión de la psoriasis, ¿ya? Hay algunos, generalmente se hacen para estudios epidemiológicos. En realidad nosotros no hacemos eso en consultorio. Nosotros no andamos midiendo la cantidad de lesiones y clasificamos
moderado. En realidad es difícil hacer eso. No hacemos eso, ¿ya? Pero para los estudios sí lo hacen. Como habíamos dicho que era una enfermedad inflamatoria, pues vamos a ver que la proteína C reactiva pues, se encuentra elevada, ¿ok? También en los pacientes con psoriasis en gota se puede producir el ASO, ¿ok? Y da examen directo para las uñas para descartar micosis. El tratamiento tiene que buscar qué cosa. Como es una enfermedad incurable, no se va a curar, eso tenemos que decirle al paciente, ¿no? Esto no se va a curar. Va a haber exacerbaciones y remisión. Entonces nuestro tratamiento va dirigido a que las manifestaciones sean lo menos posible por un periodo prolongado. ¿Ok? Y hay que saber cómo tratar al paciente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a usar lo siguiente. Si es una psoriasis con pocas placas, usamos tratamiento tópico. Si tiene muchas placas o afección de, por ejemplo, artropatía psoriásica, el tratamiento es vía sistémica. ¿Okay? Si es tratamiento tópico, generalmente usamos corticoides, como van a ver ustedes en la consulta. El tratamiento de elección es corticoides. ¿Okay? Pero si usamos gran cantidad de corticoides, va a haber una absorción sistémica. Eso es un problema. ¿Por qué? Nosotros tenemos muchos pacientes que tienen diagnóstico de psoriasis y como el tratamiento vamos a decir que se va repitiendo, ellos se automedican y usan sus cremas de clobetasol, de betametasona o se mandan a preparar y lo usan años. Lo usan años. Y cuando vienen y se sienten, ustedes van a ver ahí un síndrome de Cushing. Y eso no es raro de ver, es una cosa tan frecuente en el hospital. Se siente el paciente, se saca la mascarilla y tú ya sabes que es un Cushing y que está usando corticoides. Solo tienes que preguntar. Y algunos dicen, no, yo no uso. Pero tú le dices, sí usas. Porque es imposible que tengas la cara de luna llena, es típico. Van a verlo como un delirio. Su cara redonda, sus vellos rojos, con acné, hasta estrías tiene. Y te dicen, no, yo no uso, sí usas. Y te dicen, sí, tomo dexametasona, tomo prednisona, o peor aún, se echan corticoides en gran cantidad y hacen absorciones sistémicas y hacen un Cushing clásico. Los mandamos endocrinos bloqueados con todas las alteraciones que se ven. ¿Ok? Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque a veces el médico de la post es el que empieza eso. Le da betametasona y le dan 2, 3 tubos y el paciente se acostumbra. Hay que decirle, esto es un medicamento, no es una cremita. Es un medicamento que tiene efectos secundarios locales y efectos sistémicos a gran escala si tú lo usas como si fuera, no sé, pues una crema humectante. Y también vemos en niños, por si acaso. Yo recuerdo, lo tengo así muy marcado, yo vi una niña creo que era, no me recuerdo el sexo, pero era un lactante que la mamá tenía una escabiosis, pero como el médico que lo vio seguramente no llevó muy bien su clase de dermatología, pero porque la escabiosis se los he dejado de una manera ya como para niños de primaria, ¿no? Lo he escrito, tratamiento. ¿Por qué lo escribí así? Para que ustedes lo sepan, porque se les va a olvidar, y eso de que revisen, lo dudo, como en la afectada, con todos los temas ajustados, yo no creo que lo hagan. Yo no lo hice en mi época, en algunas cosas, y la verdad que tú dices, lo voy a hacer en el verano, y en el verano tienes otras cosas que hacer, y así, la verdad, bien difícil. Y esta señora, a esa niñita, le había echado betametasona. En la posta le dieron betametasona, y ella le siguió dando betametasona, lo tuvo así como 5 meses. Y la niña era un Cushing. Entró y la niña tenía unos cachetes que yo nunca he visto. Prácticamente los cachetes le tapaban, creo que la nariz. Súper cachetona y el cuerpo no era así. Entonces no es explicable. No es una niña tan gordita como para estar así. ¿Qué has usado? Tenía estrías. Y la niña inclusive había bloqueado ya que su piel no está madura. Recuerden que el niño, su estrato es delgado y maduro y todo eso. Había hecho un Cushing, lo tuvimos que mandar a la hospital del niño. Los Cushing en los niños también alteran todos los ejes hormonales. Fue un problema, ¿verdad? Y todo empezó, bueno, es negligencia del paciente, pero también de los médicos.
¿no? Debemos tratar, el tratamiento tiene que ser adecuado, dirigido, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que hay medicamentos que tienen efectos secundarios que no son tan sutiles o que son muy importantes, como los corticoides. Entonces, los corticoides no se usan como si fuera pues, una crema hidratante, ¿ok? Entonces, en general, el tratamiento de la psoriasis es tópico cuando es una psoriasis leve, pero también se usa en las moderadas y severas como un acompañante. Los corticoides que usamos, en el hospital usamos clobetasol y betamethasona. Generalmente en las zonas de la psoriasis vulgar, que recuerden en la zona de extensión, ya cuero cabelludo, pero tiene efectos secundarios. ¿Okay? Va a adelgazar la piel, va a producir telangiectasias, estrías también. ¿Ya? También usamos tacrolimus en algunas ocasiones, derivado de la vitamina D, y podemos usar complementariamente emolientes, algunos queratolíticos, algunos aceites, ¿okay? Para complementar el tratamiento. Cuando es una psoriasis más diseminada, hay terapias radiantes. Nosotros no usamos eso, en el hospital no tenemos, pero hay hospitales que sí tienen, que es la fototerapia. La fototerapia es un tratamiento donde se usan, de acuerdo al nivel de onda, se clasifican. La radiación solar tiene varios tipos de radiación ultravioleta tipo A, B, C, infrarrojo y la luz visible. Eso, de acuerdo a los niveles de onda, se van a clasificar y se usan cierto tipo de radiaciones para ciertas enfermedades, dentro de ellos la psoriasis, ¿ya? Por ejemplo, estos son seguros, cuando es psoriasis extensa lo usamos, es de primera elección, por ejemplo, en el embarazo, en los niños, durante el periodo de lactancia. No le vamos a dar pues, gran cantidad de corticoides, ¿no? Entonces, ahí podemos usar fototerapia y el mecanismo de acción aquí está definido. Otras terapias sistémicas que utilizan, pues, ¿cuáles son las otras terapias? Usamos el metotrexato. ¿Okay? El metotrexato es un análogo sintético del ácido fólico, inhibe, ¿ok? Este ácido inhibe la replicación celular. La dosis está acá, su vía de administración puede ser oral, subcutánea, intramuscular, pero tiene efectos secundarios, sobre todo tiene efectos de mielosupresión, toxicidad hepática y renal. O sea, ¿a todos le vamos a dar metotrexato? No, solo a psoriasis severa. Eso es de manejo de hematología, solo le estoy comentando con lo que tenemos. Usamos el acitretina también, que es un derivado de la vitamina A. También se usa para psoriasis severa o alguna psoriasis pustulosa, psoridoderma. Tiene efectos secundarios. Y lo último son las terapias biológicas. Eso, por ejemplo, lo hace el Seguro Social, de las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque cuando ingresó las terapias biológicas tenían costos muy altos hasta ahora. ¿Okay? Estas terapias biológicas han sido usadas en varias patologías y es el uso de agentes que son específicos, ¿ok? Que van dirigidos hacia ciertas sustancias. Por ejemplo, los agentes que interrumpen la activación y la migración de células T, por ejemplo, son el efalizumab, por ejemplo, uno de los más potentes. Hay terapia biológica dirigida hacia el factor de necrosis tumoral alfa y el infliximab. Y así está dirigido directamente hacia un factor, son la terapia biológica, los biológicos. Pero tienen efectos secundarios, nosotros no usamos eso, son los seguros sociales o las fuerzas policiales que usan terapia biológica. ¿Ok? Hasta ahí es psoriasis. ¿Alguna pregunta? Doctora, en el caso de por el abuso de corticoides y la aparición de síndrome, ¿eso se puede revertir con las corticoides o ya no tiene? No, sí va a revertir. O sea, va a revertir, pero volver a activar el eje puede durar meses y puede durar años inclusive. Eso ya es manejo de endocrina. Va a revertir, pero tiene efectos secundarios bastantes. Ese es manejo de endocrinología, ¿ya? Entonces, también algo que es interesante, hemos visto que la terapia de la psoriasis, la basal, ¿cuál es? Acabo de decir, ¿cuál es? Corticoides. Vía oral
No tópica. No tópica. A los pacientes con psoriasis no deben darle corticoides vía oral ni vía sistémica, endovenoso o intramuscular. Sí tópica, ¿ya? Porque los pacientes que reciben, y eso es lo primero que le dan la cosa. Cuando ven por psoriasis le ponen sus ampollas de dexametasona y le dan todavía, no sé quién les enseñó ese esquema de darles 3 días seguidos, 5 días seguidos de depósitos. Así le dan. Van a ver cuando roten las recetas que tienen. Los corticoides pueden cambiar una psoriasis. O sea, de psoriasis en placa la puede volver una psoriasis eridodérmica. Puede volverlo una psoriasis pustulosa. Y esos tipos de psoriasis muchas veces pueden ser de desenlace fatal. ¿Por qué? Porque el cuerpo se pone tan rojo que pierde todas sus funciones y pues, se puede infectar y el paciente se puede morir. Entonces, a los pacientes con psoriasis no les damos corticoides vía oral, ni vía endovenosa, ni intramuscular. Se le da corticoides tópicos. Y si no mejora, metronidazol. Si no mejora, aciclovir. Si no mejora, otros biológicos, no corticoides. ¿Ya? Bueno, psoriasis es una patología muy frecuente, que la vamos a ver en el consultorio. Pitiriasis rosada. ¿Ya? Pitiriasis rosada es una infección viral. Una infección viral es una dermatosis inflamatoria, autolimitada, breve, ¿ok? Y tiene unas características singulares, ¿ok? Como lo vamos a ver ahora. Generalmente adultos, adolescentes y adultos jóvenes, afecta a cualquier raza, pero algunos dicen que tienen mayor frecuencia por los afroamericanos. ¿Cuál es la etiología? Exactamente no se sabe, pero muy probablemente es una reinfección por virus del herpes humano tipo 6 y 7. También a este virus hecho 6, pero generalmente es una reinfección del virus herpes humano 6 y 7. ¿Qué quiere decir? Casi la mayoría de personas en estudios que se han hecho en otros lugares, el herpesvirus 6 y 7 es una infección probablemente respiratoria que a la edad de 2 años o de 5 años, la mayoría de personas tienen anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que ese virus se ha infectado a uno desde la infancia, o sea, desde la lactante hasta la infancia. Casi la mayoría hemos sido infectados por ese virus. Está en nuestro cuerpo y probablemente esto es una reactivación, la pitiriasis rosada. ¿Por qué se piensa que es viral? Porque da una sola vez, porque deja inmunidad, por su forma de presentación. Pero también se ha hallado que está relacionado a algunas drogas, como el bismuto, barbituril, barbitúricos, el captopril, el metronidazol y la isotretinoína. Probablemente también el estrés y las situaciones donde hay una alteración del sistema inmune podrían ser factores desencadenantes, pero la posible etiología es que es viral. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Primero, esto de acá, esta patología tiene algo característico. En la mayoría de personas va a aparecer una placa que se llama placa heráldica. ¿Okay? ¿Qué cosa es un heraldo? ¿Es qué? No. ¿Se acuerdan del poema de César Vallejo? Los heraldos negros, ¿no? ¿Qué son los heraldos? Los heraldos son mensajeros. ¿Okay? Entonces se dice placa heráldica porque esta placa aparece primero. Es una placa que aparece primero en el tronco, que tiene una característica, es una placa regularmente grande, de 4 a 10 centímetros, que es eritematosa y que tiene una descamación a nivel periférico, en collarina. Esta placa aparece primero y después aparecen las otras, muy similares pero más pequeñitas, en toda la zona del tórax, anterior y posterior, y el inicio de los miembros, brazos y piernas. En el cuello también, no afecta la cara, no afecta las palmas y plantas, generalmente esa es una distribución. Después de la placa heráldica aparece una erupción secundaria
con lesiones muy similares pero pequeñitas. Generalmente es asintomático, algunos dicen que hay prurito, pero generalmente es asintomático. Y su característica persiste de 6 a 8 semanas y cura sin dejarse cicatriz. Esto es importante, porque cuando nosotros vemos en la consulta y le decimos al paciente, tiene epiteliasis rosada, el paciente quiere que le solucione ya. ¿Y qué voy a tomar? Sintomáticos. Te voy a dar de repente loratadina, citricina para su prurito. Pero esto no te va a hacer. ¿Cuánto tiempo lo tienes? 3 semanas. Te va a durar en promedio 2 meses. 8 semanas, un poco más. No hay nada que yo te pueda dar que lo vaya a desaparecer antes. Se va a ir solo. No te va a dejar huellas. Si no te pones al sol, no te echas nada, probablemente vas, así como vino un día, se va a ir. Y tienes que decirlo, ¿no? Porque si no, el paciente va a ir a otro médico también. Y así va a ir a varios médicos porque no le han dicho el pronóstico. Parte de nuestra función no solo es diagnosticar, dar tratamiento, sino explicarlo, ¿no? Esto es incurable, esto yo lo puedo mejorar, esto no hay forma que yo lo pueda mejorar, esto va a persistir, va a ser episódico, recurrente. Esto va a durar 6 a 8 semanas. Esa es la información tan importante que yo debo dar al paciente. Ahí se aplica. Doctora, ¿y por qué me dice eso? Para que le digas al paciente, cuando él viene, le vas a decir que te va a durar en promedio 2 meses y que no hay nada que podemos hacer para que se vaya antes. Se va a ir poco a poco. Esta es la presentación, mira. Y tiene una presentación, dicen, en árbol de Navidad. ¿Ven? Y siguiendo las líneas de tensión. En la zona, generalmente es espalda, pero en la zona anterior también y en las raíces de los miembros. En el cuello, no en la cara, no muy distante, central. Y tiene, las lesiones son parecidas a la lesión grande, pero más chiquititas. Son lesiones papulares, en este caso, que confluyen formando placas en algunas zonas y son con una descamación periférica en collarín. Eso es una epiteliasis rosada. El diagnóstico es clínico, generalmente. Nosotros no hacemos biopsias de la epiteliasis rosada. Nosotros vemos la epiteliasis rosada, igual que la psoriasis. Usted tiene esto, le damos el sintomático y lo vemos después de lo que quede el tiempo para ver si se ha resuelto. ¿Okay? Muchas veces sí es atípico porque puede afectar, hay epiteliasis rosada invertida, por ejemplo. Hay epiteliasis rosada persistente. Ahí, biopsia. Vamos a ver alteración histopatológica y podemos confirmar el diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué cosa va a verse? Si ustedes piden exámenes de laboratorio, van a ver leucocitosis, neutrofilia, linfocitosis, las veces que pueden estar aumentadas. Y cuando tenemos, ¿se acuerdan de la sífilis, que era la gran simuladora? Sí. Imagínense que afecte palmas y plantas. Yo primero que no voy a sospechar que puede ser rosada, primero lo que tengo que hacer es luz. Entonces, pero puede ser una rosada, se parece a una rosada, sí. Pido PDRL o RPR, ¿no? Diagnóstico diferencial tiene varios. Erupción por fármacos, psoriasis en gotas, sífilis, tinas, sobre todo en la placa heráldica, dermatitis seborreica y otras. El tratamiento sintomático. Algunos dicen que le puede dar corticoides tópicos también, pero generalmente sintomáticos y explicar al paciente. Y para terminar esta segunda parte vamos a ver las eritrodemias. Las eritrodemias, eso es importante que lo entiendan y que tengan nociones generales, porque las eritrodemias se ven en las emergencias y se ven en la hospitalización donde ustedes van a hacer su rotación en el internado. Cuando están en emergencia, en la hospitalización de medicina, más o menos se rota 3 meses. ¿Okay? En el año en el internado tienen 4 rotaciones de año, ¿no? Pediatría, ginecocirugía y medicina. Medicina no se rota por especialidades. La rotación es hospitalización de medicina. De ahí no sale, no es que vayan a ir a consultorio, solo es una hospitalización. 3 meses. ¿Ok? Y ahí lo que ven son eritrodemias. Y este es un motivo de interconsultas a dermatología bastante frecuente. O sea, hay que saber qué es una eritrodemia, las causas de eritrodemia, ¿ok? Su presentación. Entonces, ¿qué son las eritrodemias?
ahí lo dice. También es conocida como dermatitis paliativa, eritrodermia. ¿Qué cosa es? Este es un síndrome. Es un síndrome cutáneo inflamatorio grave que tiene una característica. ¿Cuál? Es que hay un eritema generalizado con descamación que afecta más del 90% de la superficie corporal. O sea, la piel se pone roja, va a descamar en casi todo el cuerpo, 90%. O sea, le queda muy poquito de área sin estar roja. Eso es un eritrodermia. Es un síndrome, ¿por qué? Porque tiene causas. La eritrodermia es el resultado final de un montón de algunas enfermedades que van a generar eritrodermia. Cuando yo tengo eritrodermia, yo tengo que buscar cuál es la causa para darle tratamiento, pero también tengo que tratar de eritrodermia. La psoriasis es una causa de eritrodermia, como vamos a ver ahora. Entonces, se trata de un cuadro, vamos a decir, poco frecuente, pero se ve en emergencias, se ve en las hospitalizaciones. Generalmente, gente adulta, dice, se inclinan, predomina en varones con respecto a las mujeres. ¿Y cuál es la patogenia? ¿Qué es lo que causa eso? Primero, tiene que haber una causa inicial. ¿Qué cosa sería? No sé, pues una psoriasis, una dermatitis atópica. Había un proceso inicial, ¿ya? Luego hay una interacción compleja entre las citoquinas y las moléculas de división celular, como el factor de necrosis tumoral y el interferón. Esta interacción de todas estas citoquinas va a hacer un aumento, va a producir un aumento de la división de las células epidérmicas que se va a hacer mucho más corto, al igual que la psoriasis, y va a empezar a producir exfoliación, y esta exfoliación tan rápida, ¿qué va a hacer? La piel está constituido por queratinas, ¿no? ¿Recuerdan la estructura del queratinocito? Está lleno de citoqueratina, ¿no? Entonces, cuando la piel se descama tan rápido, al igual que la psoriasis, vamos a perder ¿qué cosa? Proteínas, ¿no? Proteínas, ¿ok? Hace pérdida de proteínas, también se va a perder agua, va a haber vasodilatación, va a haber pérdida de temperatura, y todo eso va a alterar el equilibrio normal de la piel. Entonces, la eritrodermia suele asociarse a la exacerbación de una dermatosis preexistente. ¿Cómo voy a saber cuál fue la causa de la eritrodermia? ¿Qué cosa ocasionó que esta piel se ponga así? Para eso es la historia clínica. Con eso yo veo a un paciente y tengo que preguntar. Dice, ¿usted tenía algo en la piel? ¿Usted sufría de niño de algo? ¿Usted tenía lesiones en la cabeza? ¿Usted tenía psoriasis, dermatitis seborreica, dermatitis atópica? ¿Tomó usted un medicamento antes? Para eso sirve la historia clínica. La historia clínica me va a ayudar, y el examen físico obviamente, a determinar cuál es la causa de esa eritrodermia. Y aquí tenemos un cuadro. ¿Cuáles son la mayor cantidad de eritrodermias? Está causado, miren, un gran porcentaje por la psoriasis. ¿Ok? Pero cuando ustedes ven una eritrodermia psoriásica, no van a ver esas placas típicas. El paciente está rojo, no se puede ver las placas. Eso es la historia que me va a dar. Cuando yo le pregunte, él de repente ni sabe que tiene psoriasis. ¿Usted tenía lesiones en sus codos, en sus rodillas? Sí, sí tenía unas lesiones. ¿Y sangraban esas lesiones? Sí. ¿Tenía prurito? Sí, también tenía prurito, me salía en el cuero cabelludo. Entonces la historia me dirige a eso. Entonces, un gran porcentaje, hasta el 50%, es producido por la psoriasis. La psoriasis es la causa más común. La psoriasis de larga evolución. Miren, ¿cuáles son las? Miren esta clave. ¿Qué dice acá? Suspensión de corticoides sistémicos o tópicos de uso prolongado. Cuando ustedes le dan el corticoide, si vía oral o intramuscular o intravenoso, o tópicos en una gran extensión, cuando ustedes suspenden, pueden hacer que ese paciente llegue a eritrodermia. Ese paciente, eso lo tuvimos el año pasado, una señora que en su posta dice ella que el médico le mandaba los corticoides, primero intramusculares y luego vía oral. Suspende y la señora se puso como un camarón, rojo, era un camarón total, como una quemadura, rojísima,
con leucocitosis, la tuvimos hospitalizada, el tratamiento es con acicletín o el methotrexato. Mejoró, pero lentamente. Estuvo 2 semanas, 3 semanas hospitalizada. Y ella, bueno, me decía, ¿por qué tengo? Probablemente por corticoides bioral. Entonces no se debió dar ese medicamento. Entonces hay que tener cuidado con dar. Entonces, en conclusión, corticoides bioral intramuscular endovenoso en pacientes con psoriasis. Podemos desencadenar una eritrodermia. La otra causa de dermatitis de eritrodermias vienen a ser las dermatitis espongióticas. ¿Quiénes son ellas? La dermatitis atópica, la dermatitis de contacto y la dermatitis seborreica. La dermatitis atópica, lo vamos a ver más adelante, es una inflamación cutánea que se ve frecuentemente en niños desde la infancia que tienen problemas de atopía. ¿Y cuáles son los problemas de atopía? ¿Cuáles? Los más conocidos, el asma y la rinitis. Entonces, esos pacientes que tienen esos problemas hacen dermatitis atópica. La dermatitis seborreica es la inflamación, es una donde hay sebo, generalmente adultos. Puede producir también. Y la otra causa, miren, es la medicamentosa. Hay eritrodermias por medicamento. ¿Ok? Además, estas eritrodermias se pueden acompañar de edema facial y prurito. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que más producen eritrodermias? Hay un grupo, sí. ¿Quiénes? Los neurológicos. Los que sirven para las epilepsias, esos son los que causan mayormente las eritrodermias. También los beta-lactámicos, como las amoxicilinas, las sulfas, y los AINES. Esos son los medicamentos frecuentemente utilizados. La mayoría de veces vemos por antiepilépticos y los antituberculosis. Esa es otra cosa. Paciente hospitalizado con tuberculosis que ha hecho una reacción al medicamento, una eritrodermia. Eso es bastante frecuente de las interconsultas de neumología. ¿Y cuándo después de los medicamentos? Puede ser a los días o puede ser a las semanas. No tiene que ser inmediato, por si acaso. En la tuberculosis, por ejemplo, en promedio 4 semanas. Empieza su tratamiento, van bien, empieza a picarles el cuerpo y de pronto se pone rojo. En promedio 4 semanas. ¿Okay? Y se va lentamente, obviamente. Si hacemos exámenes, vamos a ver eosinófilos. En los medicamentos se ven los eosinófilos. Como las eritrodermias en la tuberculosis se asocian a una reacción a medicamentos, también hay una inflamación generalizada. ¿Okay? Y ahí podemos ver no solo eosinófilos, sino también alteración de las enzimas hepáticas y alteración en otras, como la creatinina. Otra patología es la pityriasis rubra pilaris, los linfomas, son menos frecuentes. ¿Ok? Miren, pero un grupo no tan especial, una tercera parte, no se llega a saber con exactitud cuál es la causa. ¿Ok? No se llega a saber. Entonces, la causa más frecuente de eritrodermia, ¿cuáles son? Psoriasis, las espongióticas, como la atópica, la seborreica y la medicamentosa. Pero un buen grupo no se sabe. Y hay eritrodermias persistentes. No se sabe y sigue la eritrodermia. Miren, se ha descrito la progresión de esta eritrodermia idiopática al linfoma cutáneo de células T. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, esta es una psoriasis eritrodérmica, ¿ok? Miren, ven ahí el eritema, algunos tenían pústula, mira, todo el cuerpo comprometido con descamación y esta es su histopatología. Esto es una eritrodermia, pero por dermatitis atópica, ¿ok? Generalizada. Todo está totalmente rojo y nos ayuda la histopatología. Ahora, en la histopatología se ven los cambios propios de la psoriasis, ¿ok? Se ve la paraquerotosis, los neutrófilos a nivel de la capa córnea, por ejemplo. En las dermatitis atópicas, igual, también la histología nos orienta a que sea dermatitis atópica. Por eso las eritrodermias, a la mayoría, nosotros le hacemos biopsia. Y esta es una micosis fungoide, también es una causa de eritrodermia.
Y ahí se puede ver, obviamente, el infiltrado de células neoplásicas, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas, aparte de las cutáneas? Primero, estas manifestaciones pueden ser graduales e insidiosas, excepto el origen del medicamento, porque ese es brusco. Generalmente el medicamento es de un momento a otro, ¿ok? Inicia con eritema, que se extiende a veces por varios focos y luego se empiezan a extender y es brillante, caliente, muchas veces similar. Los pacientes refieren prurito, dolor y pueden producir erosiones y si es de mucho tiempo, liqueficación. ¿Okay? Posteriormente pueden dejar manchas oscuras o más claras. Las uñas, obviamente, como parte del sistema tegumentario, se ve afectado también. ¿Y cuáles son las manifestaciones sistémicas? Puede producir edema facial a nivel de los pies. ¿Qué más produce? ¿Qué hemos dicho? Hipotermia, porque hay vasodilatación. Produce consumo de las proteínas, ¿se acuerdan? Cuando hay una proliferación o un aumentado, ¿cómo se llama? Recambio de epidermis, va a haber pérdida de proteínas. Puede haber alteración hepatomegalia, esplenomegalia y fiebre. ¿Y cuáles son las complicaciones sistémicas? Miren, alteraciones del equilibrio electrolítico, puede producir insuficiencia cardíaca, síndrome de distrés respiratorio y las infecciones. ¿Okay? La piel está alterada, hay escoriaciones por el prurito, infecciones por estafilococos aureus, puede haber afección sistémica, ¿okay? Y a veces hay desenlaces fatales en este tipo de afectación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente, el tema generalizado, más del 90% nos dice que es una eritrodemia, es un cuadro sindrómico, ahora hay que buscar las causas subyacentes. Para eso me voy a apoyar en una correlación clínica patológica. Quiere decir, historia clínica, examen físico y la patología si es que la tengo, la biopsia. Los hallazgos son inespecíficos porque es una infección generalizada. Puede encontrar velocidades de infiltración elevada, leucocitosis, eosinofilia, por ejemplo, en medicamentosas, IgE elevado, por ejemplo, en dermatitis atópicas, proteínas séricas disminuidas, ¿ok? Y también cuando hay causas inmunológicas, puedo ver ANA, puedo pedir anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo y complemento. Puedo pedir imágenes si pienso que son causas paraneoplásicas, tipo linfomas, para ver las lesiones a nivel del mediastino, por ejemplo. Puedo pedir también esos exámenes. Tengo que buscar una cosa. ¿Y cuál es el tratamiento? Miren, la eritrodemia es una urgencia dermatológica. No es emergencia, ¿no? Es una urgencia, ¿ya? Y generalmente los casos graves requieren ingreso hospitalario. Casi todos los casos se hospitalizan, tienen que entrar a hospitalización. El tratamiento es similar, ahí al inicio no se busca la causa original, el que originó esto, pero el tratamiento es para todos. Primero hacen valoración nutricional y de los electrolitos, se da corrección de esto, se controla la temperatura ambiental para que el paciente no entre pues, en gran pérdida de calor, no entre en hipotermia, y vamos a tratar de conservar, restaurar la función de barrera de la piel con cremas, corticoides de baja potencia, antihistamínicos sedantes para que el paciente, para que el prurito no le produzca que se rasque y tenga daño a nivel de la piel, ¿no? Y el tratamiento, esos son los tratamientos como en general del eritrodemia, pero hay un tratamiento dirigido exactamente hacia el factor causante. Si es una psoriasis, por ejemplo, la causante, nosotros en el hospital podemos usar acetretil o metrotexato. Ese es el tratamiento que nosotros usamos. Está indicado ciclosporina, los biológicos como el infliximab, también la fototerapia. Nosotros usamos acetretil y metrotexato en ensayo vivo. Cuando es dermatitis atópica el causante de esta patología, podemos usar la ciclosporina y la fototerapia. Y también el metrotexato, que es lo que más usamos nosotros. No hemos tenido casos de dermatitis atópica como causa de eritrodemia. En los niños seguramente es más presente y ahí usamos la fototerapia y el metrotexato. Si es causa medicamentosa,
Si es causa por medicamentos, el tratamiento, ¿cuáles son? Corticoides. Eso sí, ahí sí es vía oral. Mira, prednisona 1 por kilo. Y se reduce gradualmente. ¿Ok? Las inmunoglobulinas también, pero en el hospital lo que más se usa son los corticoides. En el caso de tiriglacilurapirales, la citripina, eso lo vamos a ver cuando desarrollemos algunas patologías, vamos a ver la CRP. Y el pronóstico. Miren, la eritrodermia secundaria a reacciones farmacológicas mejora cuando tú le quitas el fármaco. Quiere decir, si la eritrodermia ha sido por un medicamento, por ejemplo, de la tuberculosis, ¿qué es lo que se hace? Esos son los famosos retos, ¿no? Lo que van a ver en el hospital. El paciente generalmente se inicia con 4 drogas, ¿no? ¿Cuáles son? Rifampicina, rifampicina, salbutamol y piracinamida. ¿Verdad? Entonces empiezan con todas, ¿ok? Y las suspenden, todas se suspenden, y se empieza a dar de las más frecuentes, esperan que toda la eritrodermia baje, y ellos empiezan a dar uno por uno los medicamentos. Eso lo hacen homología. Le da primero el prednisonida y esperan reacción. Luego le agregan rifampicina y esperan reacción. Y al que lo encuentra, se tiene que retirar. Ese medicamento ya no va, se modifica ya el tratamiento, se da otros que reemplacen a ese. Y lo mismo sucede con los otros. Si yo tengo un niño que ha hecho eritrodermia, un adulto, por un medicamento, ese medicamento se lo debe de quitar. No es que se vuelva a dar ese medicamento. ¿Ok? Se quita el medicamento. Si es asociada a psoriasis, puede recidivar, ¿ok? Puede estar exacerbada por uso de corticoides, ¿ok? Y también cuando está asociada a algunos tipos de leucemia linfocítica de T del adulto, puede ser persistir y puede ser refractaria. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un grupo de pacientes cuya eritrodermia no se sabía, en el tiempo pueden virar a ciertos linfomas? ¿Okay? El 30% de los individuos con eritrodermia idiopática pueden remitir sus lesiones en un 50%. ¿Okay? Y ese es el final de esta parte. ¿Alguna pregunta de las eritrodermias? Creo que este tema, al menos las eritrodermias, sí deben saber. Van a ver en las emergencias, van a ver en hospitales. Vamos a descansar. Y de ahí vamos a seguir, ¿ya? Lo van a ver, aunque no quieran, lo van a ver. Tienen que tener al menos un enfoque general, por qué se producen, cuáles son las causas más frecuentes, ¿ok? Y cuál es el manejo, ¿ya? Vamos a descansar y luego avanzamos con la última. Ya empezado la psoriasis, la psoriasis rosada y las eritrodermias. Claro que hay muchas más lesiones que causan lesiones eritematodestructivas, pero esas son las más importantes que se han considerado. Ahora tenemos las dermatosis papulosas, que producen pápulas, ¿ok? Dentro de ellas, las que se han tomado en cuenta viene a ser el líquen plano. Sí. El líquen plano es una dermatosis inflamatoria que afecta a la piel y también las mucosas. Su origen exactamente no se sabe, puede estar asociado a varias posibles causas, como vamos a ver. Su patogenia es autoinmunitaria, es un sistema inmunológico alterado el que va a producir esto, y clínicamente se caracteriza por unas pápulas que tienen una presentación característica, por lo cual nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Son pápulas poligonales aplanadas. Son pápulas medias, vamos a decir, de límites bien definidos, poligonales, pero con un techo aplanado y superficie brillante. Si ustedes le echan un poco, hacen lesiones, un poco de agua o de repente de un aceite, se ven unas estrías, ¿ok? Como unas brillantes,